Listo. Entonces, te voy a compartir pantalla. Acá. En esta nueva libreta, copié justo donde nos quedamos ayer, que era estas definiciones, estos cálculos que se estaban haciendo para calcular el volumen de una n esfera. Y quedaba pendiente checar que realmente fuese consistente con las definiciones que tenemos de... Listo. Y que esta integral sea consistente con las nociones que nosotros tenemos de volumen en un espacio. Entonces, esto quedamos que era de dimensión de radio R. ¿Ah? Y que, bueno, ustedes están viendo este procedimiento que discutimos la sesión pasada y solo faltaba ver esta propiedad. Bueno, resulta que esta omega n también se puede escribir como pi n medios utilizando esta propiedad acá, entre gamma n medios más 1. Entonces, si nos vamos al Wolfram y metemos... Voy a dejarlo aquí en R, antes que ahora. R, R, R la N. Sí, es R la N. Sí, es R la N. Entonces, resulta que para n igual a 1, a la hora de evaluar esto, recuerdan que era un 2, con esta R es 2R, lo cual se va a traducir a que se tenga en la recta de los reales 0, algo que llamamos R, y entonces en este espacio de una dimensión, tenemos que el volumen de esta esfera es justamente 2R. Si hacemos n igual a 2, estamos obteniendo pi por radio al cuadrado. Y pues, como se podrán imaginar, en 2 dimensiones, x e y, eso aquí también tendría que ser x, donde r es igual a x. X e y, vamos a tener un círculo y esta superficie va a ser todo lo que estoy representando aquí. Y en 2D, entonces r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Si lo hacemos para 3, entonces tenemos 4 pi tercios r al cubo x, y y z, y lo que tenemos pues es una esfera. Y esto es en 3 dimensiones.
R va a ser igual a X cuadrada, Y cuadrada, Z cuadrada. Entonces, ustedes mismos pueden meter esta fórmula, esto de acá, y evaluarlo y les va a salir estas cantidades de aquí. Y entonces, para n mayores, pues vamos a obtener volúmenes, ¿cómo se llama? Volúmenes diferentes, con un valor diferente en esto, de acuerdo a lo que nosotros estemos analizando. Bien, esto era lo que quedó pendiente de ayer. No, la sesión pasada. ¿Sí quedó clara esta parte? Sí, se quedó más claro que la otra vez, como que casi no entendíamos bien. Ok, gracias. Digo, es nada más seguir el procedimiento que viene aquí marcado y todo para saber cuál es este volumen que vamos a calcular. Esto nos va a hacer falta justo en esta siguiente sección, en donde se calculan las propiedades termodinámicas de un gas ideal a partir de toda esta formulación que se hizo en la sesión pasada. Entonces, permítanme esto de acá. Nuestras notas. Okay, entonces, para un gas ideal de n partículas, tenemos un sistema que está compuesto de, a ver, en principio es un sistema aislado, lo suficientemente diluido como para que las partículas que componen el gas no sientan una interacción entre sí. La probabilidad de que dos partículas choquen es muy pequeña. No es imposible, pero sí es muy pequeña. Y entonces, para definir el hamiltoniano del sistema, lo único que necesitamos son cada uno de sus momentos individuales. No voy a dibujar todos, solo quiero que se vea un poco más uniforme. Listo. En sus cursos de termodinámica, cuando vieron, ¿cómo se llama? Cinemática de gases, tuvieron que haber visto las propiedades que deben de cumplir el gas ideal. Entonces, el único término energético que va a contribuir al hamiltoniano va a ser a la energía cinética. Para este caso sencillo, pues no va a haber ningún tipo de contribución debido a la interacción entre las partículas. Entonces, ok, cada una de estas partículas tiene masa m. Se podría hacer también con un sistema con diferentes masas, pero solo nos complicaríamos innecesariamente. Entonces, si vamos a seguir los pasos que definimos en la sesión anterior, lo primero que tenemos que calcular es el volumen encerrado entre la energía dada por este hamiltoniano. Voy a volver a poner aquí en un delta E. Este es el volumen de la cáscara definido en esta región. Pero, como vimos previamente, también podemos
calcular el volumen de la esfera. Aquí tenemos U y P. Aquí era y este de acá. Listo. Entonces, para el cálculo de la entropía no hace falta que no es y ¿cómo lo digo? No es indispensable calcular el volumen del cascarón, sino que también podemos calcular el volumen de la esfera que encierra este cascarón. Y entonces, para calcular esto, vamos a hacer uso de esto que tenemos acá. Si se dan cuenta, en este espacio, la forma que tiene es, geométricamente, la forma que tiene este objeto es el de una hiperesfera. Una hiperesfera con radio P cuadrado. Entonces, para poder calcular todo este sistema, vamos a calcular, perdón, todo este volumen, vamos a calcular primero la parte espacial y después la parte de las configuraciones y después la parte de los momentos. Entonces, de aquí a acá, B va a ser igual a la integral de 3Q. Entonces está n veces. Y entonces obtenemos n veces el volumen. Y ahora pues, nos falta calcular este objeto que tenemos acá. ¿Sí queda claro por qué están haciendo esto de acá? ¿Sí o no? ¿Quieren que lo desarrolle? Es como una restricción, ¿verdad? Ese dos. Ajá, sí. Bueno, o sea, que no se puede mover de más allá de cierta energía, ¿no? Más o menos eso representa. Ujú. Sí, exactamente. Es exactamente eso que dijiste. De hecho, si nos vamos a un subespacio de esto que acabo de dibujar, tendríamos Px, Py y Pz para la iésima de estas partículas. Entonces, la esfera que está definido por este Hamiltoniano va a tener radio, esto de acá, donde P cuadrada I va a ser igual a 2m E, ¿sí? Donde es la energía del sistema. Esa es la constricción que nosotros tenemos. Entonces, el volumen que nosotros vamos a calcular, pues va a ser el de una esfera, pero en n dimensiones, 3n para ser precisos. Entonces, vamos a hacer uso de las formulitas que acabamos de platicar aquí arriba. Si ya sabemos calcular el volumen de una n esfera, entonces simplemente aquí reemplazamos n por 3n, el radio de la esfera pues es 2ne y pues obtenemos esto que tenemos acá. ¿Qué sigue?
Nada más sustituye. Este volumen es este volumen de acá y el resultado de esta integral pues es esto que tienen aquí arriba. 1 y esto. Ah, ok, el un medio que está aquí adentro. Disculpen. Sí, tengo que atender esto. Disculpen, voy a seleccionar. Ya, disculpen. Sí, entonces llegamos a esta relación donde a partir de las definiciones que vimos previamente ya pudimos calcular este volumen y con este volumen ya vamos a poder calcular la entropía del sistema. Eh, Bien, como ya vimos, es indistinto si nosotros calculamos el volumen del cascarón o del volumen que cierra ese cascarón. Entonces, para la fórmula de entropía de Boltzmann, vamos a sustituir el volumen que acabamos de calcular y esto pues es simplemente gamma cero de L, esto que está en el denominador. Recuerden que en lo que sigue va a ser importante incluir en esta teoría. Oh, muy bien, entonces vamos a ver si es consistente. Sí, parece que está bien. Dice que es fácil checar que esto es dimensionless. A ver, esto tiene unidades de distancia a la n y esto tiene que tener de momento a la, perdón, a 3n y este es momento a la 3n. Esto de acá es adimensional y lo del denominador, pues h tiene unidades de momento angular, que es de distancia y momento. Ok, entonces, sí, es lo que dice aquí, pues es cierto. El argumento es adimensional, entonces, por aquí todo bien. Ok, una vez más vamos a estar trabajando con
números grandes, entonces vamos a necesitar usar la fórmula de Stirling, n factorial. Para números grandes se va a aproximar de esta manera. Para que, digo, les recomiendo que ustedes chequen cómo es que se obtiene esta fórmula de Stirling. Seguramente en Wikipedia puede haber una explicación ahí, un poco más sencilla, un poco directa. Porque, como se han dado cuenta, hemos utilizado esta aproximación muchísimas veces. Entonces, solo para que tengan confianza en este resultado. Sí, acá está. In order to simplify the expression using 819, 819, ¿qué es 819? Acá. Ok, vamos a poner explícitamente esta cantidad. Entonces, si se hace uso de 819, ya lo tienen aquí, es esto. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues lo primero que se me ocurre es que separan, es que el logaritmo natural de pi a la 3n sobre 2 menos por todo lo que está aquí, el logaritmo natural de 3n sobre 2 gamma 3n sobre 2. Ok, siento que falta un logaritmo. Sí, este es el numerador, este es el denominador, este es el por acá. Ok, y después hacen uso de esta fórmula que escribieron acá. A ver, voy a hacer esto más chico, a ver si me da chance. No. Voy a ponerlo aquí atrás. Voy a hacerlo más chico, a ver si alcanzan a ver. Natural de pi a la 3n sobre 2 menos el logaritmo natural de 3n sobre 2 menos el logaritmo natural de gamma a 3n sobre 2. Ajá. Entonces, este término de acá es este de acá. Y sería 3n sobre 2, logaritmo natural de este, menos 3n sobre 2. No estoy seguro por qué no encuentro este término. ¿Alguien lo ve? ¿No usan la aproximación que está aquí arribita, la del logaritmo de gamma de n, que es aproximado a n logaritmo de n menos n? Porque sería Sí, esta parte, mira, este término de acá es este de acá, ¿de acuerdo? sí, Y este término de acá es este que tienen acá, por esta fórmula de aquí arriba. Es
Aquí n es 3n sobre 2, 3n sobre 2, 3n sobre 2, menos 3n sobre 2. Me falta este término. Bueno, lo voy a escribir aquí, mientras no lo pueda eliminar. 3n sobre 2. Está raro, está raro. Bueno. Menos 1. No, es que voy a reescribir esto que está aquí arriba como el logaritmo natural de gamma de n más 1. Ajá, sí, creo que por aquí puede salir. Ajá, y esto ahora sí va a ser igual a el logaritmo natural de n factorial. Y el logaritmo natural de n factorial nos va a dar justamente n, el logaritmo natural de n menos n, más que igual. Sí, aquí estoy haciendo el mismo, la misma aproximación de acá. En vez de n menos 1, es esta. ¿Sí? Ya salió. A ver, déjenme borrar todo esto. Digo, estas notas están muy padres, pero hay que tratar con cuidado las aproximaciones que hacen otras personas. Entonces, este es el logaritmo del numerador, que es pi a la 3n sobre 2, sí, menos el logaritmo natural de gamma a la 3n medios más 1. Es esto. Por esto lo vamos a poder reescribir de esta forma. Ahora sí, este término es este de acá y vamos otra vez a utilizar esta misma aproximación de que este objeto de aquí es este de acá y tenemos que es el segundo término, esto de acá. Ahora sí. Este menos con este menos es más y aquí pues nada, solo pues suman estos dos logaritmos. Ya, ahora sí. Y nos queda esto. ¿Y este de dónde sale? Ah, factorizan n. Ya, este 3 medios lo meten aquí adentro y ya factorizan n. Y esto no estoy seguro de dónde salió ahora. Oh, bueno, este queda pendiente, lo checan por favor. Y pues nada, ya que tenemos este logaritmo, esta cantidad calculada, entonces ya podemos calcular la entropía. Vamos a vernos acá. Ah, claro, lo único que no conocíamos era esta cantidad y pues si hacen las cuentas, pues tendría que aparecer algo como esto que tenemos acá. Ok,
En principio es posible reescribir esta fórmula como esto de aquí. Este es este mismo término. B. Ok, es una n de acá. Bueno, lo voy a hacer. A ver, voy a pasar este de aquí para que yo lo tenga a la vista. Entonces, este, S es igual a K Boltzmann N. Y vamos a llegar a esto de acá. Entonces, vamos a agregar esta N. Esta N la vamos a agregar aquí adentro. Y nos va a quedar el logaritmo natural de B sobre N de 2M a 3 medios entre H al cubo. Y, ok, vamos a meter también este objeto que está aquí. Lo vamos a meter por acá y sería 2pi 3n a la 3 medios. Más 3 medios más 1, menos, con este menos se vuelve un más. Cinco medios. Ajá, y nada. Y lo reescribimos como S igual a K Boltzmann N, el logaritmo natural de 2me, perdón, 4pi 4pi entre 3h cuadrada, ajá, n, 3 medios, p sobre p, más 5 medios. Y esta es la fórmula a la que queríamos llegar. Déjenme lo paso para acá. Esta ecuación que tenemos acá, y esta se conoce como la ecuación de Sackur-Tetrode. Primera vez que lo escucho. Y aquí ya tenemos, ya hemos calculado a partir de las nociones que tenemos de del espacio-fase, hemos logrado calcular una fórmula para la entropía de gas ideal. Ok. Ahora, ya que tenemos la entropía, ahora sí podemos empezar a calcular algunas de las propiedades termodinámicas. A ver, para no copiar todo, vamos a llamar 8.25. Y aquí.
Ok, entonces ya que tenemos esta ecuación, pues ahora le podemos practicar todas las derivadas que nosotros querramos. Entonces, a partir de las ecuaciones termodinámicas que ustedes calcularon de tarea, entonces, pues nada, pues calcular estas derivadas y corroborar que estas ecuaciones sean ciertas. Si se dan cuenta, pues esta es la ecuación que ustedes calculan de teoría cinética de gases, la relación entre la energía interna y la temperatura del sistema. Y por supuesto está la ecuación de estado del gas ideal, en donde la derivada de la entropía con respecto del volumen va a ser simplemente esto de acá o esta cantidad que observamos acá. Y esto es la ecuación de los gases ideales. Es más tarea. ¿Cómo lo llamo? Corroborar estas relaciones. Corroborar si está escrito bien. Sí, sí está bien. Me pareció raro. Ok. ¿Qué más? Si no consideramos el factor n factorial, entonces, pues la entropía, como nosotros lo habíamos calculado, pues no íbamos a poder llegar. Entonces, esto es más de lo mismo de la paradoja de Gibbs. Sí hay algunas diferencias. A ver, este es el... A ver, voy a... Ok, estas son las dos ecuaciones. Claro, falta este factor n. Si no añadimos este n factorial, esta cantidad es prácticamente la misma. Y tenemos b entre n y aquí falta un 1. Sí, es casi la misma ecuación, pero este factor de acá pues nos permite tener consistencia con lo que aparece acá. Es más, vamos a ponerle también aquí, tarea 2. Calcular las expresiones previas, pero voy a llamarle asterisco, asterisco. Sí, es como para que se vea la importancia de que haya o no haya este factor n. Y me van a platicar qué efectos tiene sobre las ecuaciones termodinámicas que vemos acá, la ecuación calórica y la ecuación térmica. Bien, vamos a descansar unos 10 minutos y seguimos con la clase. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Qué? A mí me trabé un poco. ¿Qué factor n tiene adicional que del asterisco? Sí, mira, aquí le falta esto. Ah, ya es n. Ah, sí, cierto, sí. Y aquí hay un 5. Ok. Ah, de acuerdo. Sí, es la diferencia. Y todo es porque estamos añadiendo este factor, este n factorial. De ahí la importancia de esta consideración de Gibbs.
Entonces, nos vemos en 10 minutos.
Listo. Vamos a ver. Expertos. Ok. Todo lo anterior era importante como para que pudieran tener un resultado concreto, un resultado familiar para ustedes acerca de la formulación estadística de la termodinámica. Ustedes, como acaban de ver en estas relaciones que se les van a quedar de tarea, pudimos anclar una descripción microscópica a una descripción macroscópica, como es el de la termodinámica. Entonces, al ver esta coincidencia, entonces, pues es un buen inicio para confiar en los resultados que nosotros estamos obteniendo. Entonces, lo que sigue va a ser un tema un poco más del lado de la estadística. Vamos a hablar un poco de temas de fluctuaciones, de correlaciones, relacionado un poco con lo que iniciamos siguiendo el libro de Landau. Entonces, para que estén mentalizados de lo que sigue. Les voy a compartir pantalla y pues igual estas notas inician con fluctuaciones y funciones de correlación. Solo estoy haciendo una ojeada a ver hasta dónde vamos a ver ahorita en la hora que queda. Ok, teorema de límite central, teorema de distribución gaussiana, la distribución binomial y acaba. Ok, ya. Estamos aquí. Ok, ¿cómo inicio? ¿Recuerdan cuando vimos el teorema de ergodicidad, en donde para calcular alguna cantidad física asociada a la forma en la que nosotros dividimos nuestro subsistema, nosotros podíamos hacerlo por dos caminos? O hacíamos un promedio sobre el tiempo o un promedio sobre el ensamble de partículas. Entonces, aquí redefinen la función de distribución de probabilidad en términos de duración actual de los sistemas en algún instante dado. Aquí no lo dice. Ok, Vicente Adams about the given trajectory. Distributed the energy shell for an mode. Okay. Solo para hacer un poco de énfasis en esta notación, por ejemplo, QL es 1 evaluado a TL, Q2 evaluado en TL, QN evaluado en TL, lo mismo para P. L es PLT, perdón.
P1, TL, P2, TL, PN, TL. Entonces, esta densidad está, donde TL es algún tiempo de observación. En algún momento dado, T, L igual a 1, 2, 3, se va a observar el sistema y se va a hacer un promedio con respecto al número de observaciones como función del tiempo. Entonces, aquí es como van a definir a esta densidad de acá. Ahora, de la misma forma en la que, ¿cómo se dice? Como definimos una cantidad física sobre cada uno de los elementos del estado del sistema macroscópico, vamos a tener una función que va a depender de la configuración y el momento de todo el conjunto de partículas. Entonces, aquí dice que van a empezar con algunas propiedades básicas. Ok, empiezan con el promedio. Y en este caso, pues, el promedio temporal pues, va a ser 1 sobre el número de mediciones de B en cada uno de los tiempos en que se observa. Y en el límite, cuando M tiende a infinito, para un número de mediciones grande, entonces se va a poder reemplazar este promedio al cual estamos más familiarizados por esto de acá, que va a ser simplemente la integral sobre una densidad. La integral pesada con una densidad. La varianza pues no es tan diferente a lo que nosotros habíamos calculado. Esto, si lo recuerdan bien en alguna de las sesiones pasadas, pues llegamos también a esta relación, donde recuerden que esta notación de los corchetes pues va a representar este tipo de integrales. En general, pues se define un momento de orden n como esta cantidad que ven acá. Voy a copiar y pegar esto. Ok, ahora el siguiente paso va a ser calcular la densidad de probabilidad de que una cierta observable tenga específicamente un cierto valor. Puede ser, por ejemplo, la energía. Esto ya lo ocupamos previamente en la definición cuando calculamos el gas ideal, calculamos las propiedades de un gas ideal. Lo tenemos aquí arriba. No, está aquí. Perdón. Una integral similar ya hemos calculado acá, pero ahora, esto fue para un volumen. Ahora vamos a extender esta noción, pero ahora para calcular algunas propiedades termodinámicas. En este caso, aquí podría ser la energía como función de las configuraciones y de los momentos.
podrían ser cualquier otro tipo de observables. Me parece, ahorita no estoy completamente seguro de que B tendría que ser una variable extensiva. Entonces, lo único que hacemos es que la distribución de probabilidad de que la observable B tenga este valor, pues nos lo va a dar esta densidad delta de Dirac. Así, el valor promedio el valor esperado, el valor promedio de esta cantidad, pues va a ser simplemente una integral en B. The expectation value is given as this. Ya, vamos a copiarlo. Aquí, por ejemplo, en esta densidad vamos a tener B, B, y no sé cómo representar aquí la probabilidad de P de B. La densidad de probabilidad de que el sistema se encuentre específicamente en B, pues va a ser 0, excepto para B. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo esta cantidad que estamos representando acá. Entonces, el valor esperado lo vamos a poder calcular únicamente en términos de esta variable, perdón, esta variable que hemos agregado acá. Esta parte de acá, pues son puras matemáticas nada más. Aquí igual vamos a seguir con otras propiedades para otros objetos matemáticos que nos van a ayudar a describir otras cantidades. ¿Están llevando funciones especiales? ¿O esto hasta el siguiente semestre? El semestre pasado la llevamos. Ah, ok. ¿Vieron funciones generatrices? Son las que generaban los polinomios de Legendre, ¿no? Y las de... Ajá, sí. Cada creo conjunto que de hay otras. polinomios, por ejemplo, los de Laguerre, los de Chebyshev, tienen una función generatriz y dependiendo de las operaciones que se hagan sobre esta función generatriz, nosotros obtenemos los polinomios. Bueno, algo así va a ser esta función que nosotros vamos a estar utilizando. En este caso, se le llama función característica de la observable B. Para esta vamos a necesitar, bueno, va a ser función de una cierta variable dummy que le llamo aquí en este texto. En realidad, el valor de z es indistinto porque la función que va a llevar va a ser únicamente ¿cómo decirlo? Esta función le vamos a querer aplicar un cierto operador diferencial. Pero siempre en los cálculos que nos interesa vamos a evaluar a esta variable en un cierto valor. Regularmente es 0. Entonces, el significado de
de esta variable pues termina siendo indistinto, es únicamente una herramienta para poder alcanzar algunos de nuestros objetivos. Entonces, esta función característica pues termina siendo el promedio sobre el ensamble de esta función que observamos acá. Está descrita de esta forma. Otra vez, z es una variable dummy, una variable que no tiene ningún tipo de significado, y function of the dummy variable and a functional, y esta es, ok, ya. La función característica tiene una dependencia funcional en P, que esto pues, lo tuvieron que haber visto en su curso de mecánica teórica, lo que es una funcional. Ok, ahora sí, vamos a tener vamos a utilizar a nuestra función generatriz. Sí, y esto acá. Ok, la función característica de una variable aleatoria. Bueno, todo esto está siendo pensado para que B tenga un cierto valor aleatorio, dependiendo de lo que tenga P y Q. Y sirve como una generadora funcional o una función generatriz. Y esto es a partir de este operador que les estaba mencionando. Entonces, lo que podemos hacer directamente de esto que estamos observando aquí es hacer una expansión en series de Taylor de este objeto de acá. Y entonces, al realizar la expansión en series de Taylor, pues se van a ver involucradas un montón de derivadas. La derivada, por ejemplo, la primera derivada, pues nos va a arrojar B. Vamos a colocar aquí a la B. Y vamos a poder eliminar el IZ, el I que va a aparecer de acá. Y entonces vamos a poder generar al primer momento que tenemos acá. Después, para la segunda derivada, pues va a aparecer b cuadrada y entonces vamos a obtener el valor esperado de b cuadrada y así sucesivamente. Entonces, ya sea que tengamos representado a nuestra función generatriz a partir de esto que estamos observando aquí o como una suma de esos momentos, ambas rutas van a ser igualmente válidas. Otra forma de poder expresar esta función generatriz no solamente es a partir de sus momentos, sino también de sus cumulantes. Y hay una relación directa entre los momentos y los cumulantes y están escritos de esta manera. Déjenme mi pantalla y copiárselos. Ok. Igual aplican aquí el logaritmo natural de la función generatriz. Se van a hacer una expansión equivalente a la que les acabo de mencionar aquí arriba y vamos a tener una expansión en series. Y entonces, al comparar término a término de cada uno de estos elementos de la expansión, se van a llegar a este tipo de relaciones, donde tenemos, por ejemplo, aquí tenemos a la media, y aquí a la dispersión de nuestros datos. Entonces, podemos tener algún primer momento, un segundo momento, un tercer momento relacionado con cada uno cada uno de estos acumulantes en términos de los momentos.
Estos cumulantes son más comunes de ver que los momentos que tenemos acá. Aquí, por ejemplo, nos bastan estos dos parámetros para poder describir una función de distribución gaussiana, con solamente estos dos. Aquí, pues, también los podríamos escribir en estos términos, pero uno está más acostumbrado a esto que vemos acá. Igual, me voy a inventar aquí un signo, gamma 3, y este va a estar asociada con b al cubo y otro montón de términos b al cubo, por decir algo. No estoy seguro de esta relación, pero así ustedes podrían estar calculando todo el montón de momentos necesarios que ustedes requieran para poder describir a su función de distribución de probabilidad. Ok. Igual aquí comentan un poco qué ventajas tiene trabajar con los momentos o con los cumulantes. No estoy seguro del por qué, pero los momentos van a escalar con el volumen y los cumulantes van a escalar con el número de partículas. Ok. Ah, ok. Este es importante. ¿Han escuchado el término de correlación? Sí, ¿no? Primera vez. No, yo la verdad no. Ok, ahorita se los platico brevemente. Bien, una correlación nos describe qué tan parecidos son una colección de datos con respecto a otra. Por ejemplo, si ustedes se toman una una fotografía, viendo a la cámara en algún tiempo dado, hoy por ejemplo, y se toman una foto el día de mañana, calculan un objeto que se llama una correlación, que va a estar asociada con una operación de esta naturaleza. Entonces van a ver que la correlación entre su yo de hoy y su yo de mañana va a ser alta. Si hacen el mismo ejercicio cada semana, van a ver que va a seguir habiendo una correlación, pero conforme avanza el tiempo, esta correlación va disminuyendo. Porque va a llegar un punto en el que en 10 años esta correlación va a seguir existiendo, pero va a ser baja. A ver, entonces tenemos algo que nosotros llamamos correlación como función del tiempo. Si nosotros, aquí es su valor máximo, si tomamos la información de esta fotografía que les estaba comentando, va a tener una cierta correlación alta. Van a ser casi idénticas. Al día siguiente, esta correlación va a tender a bajar. Nosotros pues, nos crece el cabello, cambiamos de peinado, nos cortamos la barba, y entonces, cuando nos damos cuenta, pasan 10 años y sigue habiendo una correlación entre las imágenes, pero, pero ya es una correlación menor a la que inició. Eventualmente, con el tiempo, pues si esto fuera en la escala logarítmica, uno esperaría que esa correlación se perdiera. Entonces, una forma de medir esa correlación es a partir de estas funciones de distribución.
vamos a tener, bueno, lo van a decir un poco más adelante, pero la diferencia entre dos estados. Entonces, ya que sabemos calcular la probabilidad de que una cierta observable tenga un valor dado, en este caso empezamos con B, vamos a calcular de manera conjunta la probabilidad de que otra observable tenga el valor dado. Entonces, dicho en otras palabras, estamos calculando la probabilidad de que A tenga un cierto valor A minúscula y que al mismo tiempo B tenga una cierta probabilidad B minúscula. Igual, siguiendo la misma, los mismos argumentos que en la sección anterior, pues vamos a poder definir una función de densidad de probabilidad conjunta. De los observables, esto de acá. Okay. Aquí es a donde les estoy hablando de lo que les acabo de platicar. Déjenme copiarlo en las notas. Ok. Entonces, la correlación entre dos cantidades físicas va a estar definido a partir de esta fórmula de acá. Nosotros vamos a tener vamos a calcular la probabilidad de que el promedio de una cantidad sea un cierto valor dado y la probabilidad de que la otra observable tenga un cierto valor dado. Entonces, como podemos reemplazar estas integrales, que en principio van a ser más difíciles de calcular, por simplemente una integración en los parámetros. Entonces, en general, estas correlaciones van a verse de esta manera. Para un sistema líquido, les adelanto un poco, para un sistema líquido, por ejemplo, la correlación de la posición, vamos a llamarle R, como función del tiempo, pues va a obedecer algo como esto. Para un gas, perdón, para un gas se vería un poco más así, una de correlación más abrupta. Para un líquido tendríamos que ver algo como esto que estamos viendo acá, y para un sólido, algo por el estilo. Entonces, gas, líquido, sólido amorfo, y para un sólido sería para un vidrio, y para un sólido cristalino. Y perdón, estoy pensando ahorita en correlación en las densidades. La densidad del número de partículas. Para un gas el decaimiento va a ser muy rápido. Para un líquido pues va a preservar un poco de correlación entre sus densidades, pero eventualmente caerá. Para un vidrio lo que se espera es que relaje un poco, pero eventualmente se atasque en algún cierto valor de correlación, y para un líquido, para un sólido cristalino, pues no hay ningún tipo de cambio. Okay. Ok. Y bueno, esto es lo que vimos hace algunas clases.
fue la correlación de dos variables estadísticamente independientes. No voy a volver a discutir esto, pero en principio sí podemos hacer este tipo de separaciones. Entonces la correlación cruzada pues nos va a tener que dar esto que estamos observando aquí. Esto, al ser un operador lineal, va a poderse distribuir y entonces vamos a tener el promedio de esto por el promedio de esto de acá. Entonces, B promedio, bueno, el promedio del promedio, pues vamos a tener otra vez la misma cantidad y esta se va a eliminar con el promedio de B. Entonces, de este factor de acá vamos a tener un 0 y de este factor de acá también vamos a tener un 0. Ok, 11:30. Bien, yo creo que aquí le vamos a parar. Falta discutir un poco el teorema del límite central, pero se me está agotando la batería. ¿Dudas al momento de lo que hemos visto hoy? Desde esta parte de matemática, como que así ya hicimos cálculos en torno a calcular la entropía, ya hicimos cálculos en torno al gas ideal y empezamos a ver un poco de estadística. Esto es pura estadística. Pura estadística hasta acá. Y funciones de correlación. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Profe, ahí en la expresión 8.25, bueno, en la que estaba arriba de la 8.25, lo único que hizo fue juntar los términos que tenía el logaritmo natural, ¿verdad? Disculpa, 8.25. Esta de acá. La de arriba. 8.24. Bueno, la que está en medio de 8.24 y 8.25. Ah, ok. Sí, digo, aquí me faltaba una n y la saqué de acá, mira. Esta n que está aquí, la estoy metiendo acá. Si es a lo que te refieres. Sí, gracias. Sí, ¿alguien más? Maestro, en la tarea que encargó de las relaciones de Maxwell, bueno, yo no puedo abrir el archivo que dejó en Teams, pero es lo mismo, ¿no? Que había escrito en la clase con rojo, como en esta, cuando... Ajá, sí. Ok, vale. Gracias. No se puede abrir. Los demás tampoco pueden abrir el archivo. Bueno, es que yo incluso lo intenté abrir en Teams porque pues Teams da como esa opción y no podía, me decía que no era posible verlo y ya de ahí lo descargué y tampoco podía verlo. Entonces, no supe bien por qué, pero bueno, yo tomé captura de pantalla cuando escribió eso en la tarea de la clase, entonces nada más por eso preguntaba si era pues lo mismo. Ok. Y de hecho Ok, no se sí, puede sí. abrir el archivo, profesor. ¿Tampoco pudiste? No. Me marca directamente que no se pudo abrir el archivo, Sí, que hubo un problema. justo lo estoy abriendo y también me da problemas. Lo voy a volver a subir, tanto este como el de la sesión pasada. Qué bueno que me dicen. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? No, de momento no, profe. Ok, pues si no hay comentarios, entonces pues nos vemos el mañana. Mañana, ya nada más para terminar esta parte de
el teorema del límite central. Vamos a ver que es la función de distribución normal y me parece que era la distribución binomial. Binomial, sí. Con estas dos distribuciones, pues ya tenemos para mañana. Ok, pues entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.